Hola, ¿qué tal? Soy Omar Ángel López Lara, soy de la Universidad Politécnica de Bacalar y estoy en la carrera de terapia física. En este video vamos a hablar sobre los músculos del miembro inferior que abarcan de la cadera hasta los pies. Bueno, vamos a hablar sobre los glúteos, que son de la parte de acá, es el miembro inferior, pero zona superior. Está lo que es el hueso coxal primero, que se abarca toda esta zona. Y está el sacro, que se inserta, que es esta zona de acá. Ahora, el primer glúteo, el glúteo mayor, se inserta de la línea glútea y desciende a la cabeza lateral de la tibia. Tiene movimientos de rotación externa, que es este, y contrae el glúteo. Lleva los glúteos hacia adentro. El segundo glúteo es el glúteo medio, intermedio, que se inserta justo aquí. Ese sí agarra todo lo que es la cresta ilíaca, que está hasta acá, y desciende y se inserta en el trocánter mayor del fémur. El siguiente glúteo es el glúteo medio, que abarca, en la literatura se puede decir que es inferior al glúteo medio, pero en realidad se inserta debajo de la línea glútea, del glúteo mayor, y se inserta igual en el trocánter mayor. Ahora, el glúteo mayor está inervado por los nervios, por el nervio glúteo inferior, que es de L5 a S2, y los dos glúteos menor y medio están inervados por el glúteo superior, que son de raíces de L4 a S1. También tenemos el músculo piramidal. Este sale de las líneas ásperas del sacro, que es anterior, y de ahí va y se mete por el foramen del isquion y se inserta en la cabeza del fémur. Sí, los siguientes van a ser los gemelos o géminos y el cuadrado femoral. Los géminos se insertan desde el isquion al trocánter mayor, pero tienen la característica que está el gémino superior y el gémino inferior. La única diferencia es que el gémino superior se encuentra más superior a la tuberosidad isquiática que el gémino inferior. El gémino inferior está inervado por el nervio cuadrado femoral, que es de L4 a S2, y el gémino superior está inervado por el obturador interno, que es de las mismas raíces, de L4 a S2. Ahora, el cuadrado femoral, que se encuentra aquí, se encuentra en el borde externo de la tuberosidad isquiática, en esta zona, y se inserta en el trocánter mayor del fémur. ¿Okay? Está inervado por el nervio que lleva su mismo nombre, cuadrado femoral, y tiene de raíces L4S1. Todos, por estar en la parte posterior, tienen rotación externa de la cadera cuando se contraen, y al igual que los otros también tiene aducción. Cuando la pierna está así, regresa. Listo. El que sigue son los músculos anteriores, o conocidos como muslo, o el famoso cuádriceps. Cuádriceps importa aquí. El cuádriceps tiene un tendón común, que es el tendón del cuádriceps, que se inserta en el borde superior de la patela o de la rótula, y recorren diferentes porciones. Está el cuádriceps lateral, que se inserta en el cabeza o línea áspera del fémur, en la parte posterior lateral. Luego está el vasto intermedio, el recto del femoral, que es este, que se inserta en la tuberosidad anterosuperior del hueso coxal o del ilion. Y tenemos este, que es el medial, que es el que más se remarca cuando una persona hace ejercicio. Se inserta también en el fémur, en la línea áspera del tubérculo menor, la parte posterior. Todos están inervados por el nervio femoral de raíces L4 a L2, y tiene de función flexión de cadera.
a nivel de rodilla. Luego sigue el nervio sartorio, que es el que se encuentra aquí marcado. Se inserta igual del tubérculo superior, anterior del hueso coxal o del isquion, del ilíaco, hueso ilíaco, y desciende hasta aquí, hasta la cabeza de la tibia. Y este permite rotar externamente y colocar la pierna de esta manera. Está inervado igual por el nervio femoral L4 a L2. Los músculos que van a seguir son los obturadores. Está el obturador interno y el obturador externo. Ambos se originan y se insertan en el mismo punto. Lo único que es diferente es la zona en la que están. Uno es anterior, uno es posterior y otro es anterior. El obturador externo, que es posterior, se origina del parte inferior del hueso coxal, que es el isquio, en lo que se le llama foramen isquiático, que en el círculo sale y se inserta en el tubérculo mayor del fémur. En la parte anterior, se origina igual del hueso isquiático y se inserta en el tubérculo mayor. Ambos son inervados por diferentes músculos, pero los músculos se llaman por su nombre. Por ejemplo, el obturador externo está inervado por las ramas de L2 a L4, y el obturador interno, que es este, se inerva de de L4 a S2. Ambos obturadores tienen la misma función: rotar externamente y son estabilizadores de la pelvis. El que sigue es el tensor de la fascia lata. En realidad el tensor de la fascia lata solo se encuentra de la espina hasta el borde superior de lo que se le llama fascia lata, y se inserta en todo lo que es la fascia, y la fascia se va a insertar hasta lo que es el peroné, en la cabeza del peroné. Este tiene de función flexión de rodilla. Está inervado por el glúteo superior, que es de raíces L2, L4, S1, y sería todo. Bueno, ahora voy a hablar sobre los isquiotibiales. Los isquiotibiales, como dice su nombre, salen de la tuberosidad isquiática hacia la tibia. Ahora, el primero empecemos con el bíceps femoral, que se inserta aquí. Sale de la cabeza del peroné y también de lo que es la cabeza lateral de la tibia, y asciende y se inserta otra vez en lo que es la tuberosidad isquiática, se encuentra en esta zona. De ahí sigue lo que es el semimembranoso, que se inserta en la cabeza medial de la tibia, justo aquí, donde sale este marcado, y asciende hasta insertarse en la tuberosidad isquiática. Y luego está el semitendinoso. Está por encima del membranoso y se inserta en el mismo punto, cabeza de la tibia, tuberosidad isquiática. Todos están inervados por lo que es el nervio ciático, que es de raíces L2, L4S2, disculpa, y tienen de función flexión. Como vemos, aquí se le marca lo que es el tendón. Ahora vamos a hablar sobre el tendón de Aquiles, que es el tendón de Aquiles es originado por dos músculos, lo que son el gastrocnemio o gemelo y el sóleo, que se encuentra aquí. El gastrocnemio o gemelos se inserta en el cóndilo lateral y medial, respectivamente, y descienden hasta insertarse en la base del calcáneo, y así se forma el tendón de Aquiles. El sóleo tienen unas inserciones y cóndilos laterales y mediales y parte inferior del calcáneo, nada más que el sóleo se encuentra debajo de los gemelos. Todos están inervados por el tibial posterior
de raíces L4S2 y tiene función mover el tobillo hacia atrás, hacer una flexión o una plantiflexión. Ahora, el músculo que sigue sería el tibial anterior. Sale de la diáfisis de la tibia, parte superior del epicóndilo lateral. Desciende hasta el primer metatarsiano, justo aquí. Y tiene función de flexión dorsal y eversión. Está inervado por el tibial anterior, que es de raíces L4 a S2. Y luego sigue de la misma zona el flexor largo de los dedos. Cóndilo lateral de la tibia se inserta en la base de las falanges del segundo al quinto dedo. Tiene función de extensión de dedos, extensión o flexión dorsal, y está inervado por el mismo tibial anterior y raíces L2, L4, digo S4, L4, S2, lo siento. Y el último sería el extensor corto de los dedos, es el que tenemos aquí. En la base del calcáneo, del astrágalo, esto aquí, recorre hasta llegar a la punta de las falanges distales. A la base de las falanges distales permite extensión de dedos. Está inervado por las raíces L4, S2, igual. Los que siguen son los peroneos laterales. Está el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. El peroneo lateral largo se inserta de la cóndilo lateral de la tibia y también en la parte superior de la cabeza del peroné, y recorre todo el peroné hasta insertarse al primer metatarsiano. De ahí sigue el peroneo corto, que es a 2/3 superiores del peroné y desciende a la misma inserción, primer metatarsiano. Peroneo anterior. El peroneo anterior, como dice su nombre, se encuentra en la parte anterior del peroné, en la cabeza, y desciende hasta el cuarto y tercer metatarsiano, justo aquí. Tiene función de flexión dorsal y también participa en la eversión. Lo que sigue sería el flexor largo de los dedos del pie, que sí, ese está insertado en la parte posterior de la cabeza de la tibia, justo acá, y desciende hasta insertarse en la parte medial de las falanges distales del segundo al quinto dedo. Tiene función de desviación plantar y flexión de los dedos del segundo al quinto metatarsiano, del segundo al quinto dedo. El que sigue, que está aquí marcado, es el flexor corto de los dedos. Se inserta de la base del calcáneo, recorre y se inserta en la parte distal de los dedos, de las falanges de los dedos. Igual hace flexión de los dedos. Están inervados por el tibial posterior, que es de raíces L4 a S2, al igual que aquí. El que sigue sería el músculo extensor largo del dedo gordo o del primer dedo. Se inserta en la membrana interósea, justo aquí, del lado del peroné y cabeza de la tibia, y 3/4 superiores o 2/3 de la tibia, justo por aquí. Se inserta, recorre y se inserta hasta la cabeza del primer dedo o la falange distal del dedo. Hace extensión de dedo y flexión dorsal.